Buenas noches con todos. Aquí tuvimos unos problemas técnicos que tuvimos que resolver sobre la marcha, pero ya gracias a Dios todo está funcionando. Espero que todo el mundo pueda estar escuchando. No se escuchaba el sonido la salida. Yo lo estaba escuchando, pero ustedes no lo estaban escuchando. Pues bueno, hoy ya estamos acá reunidos para continuar con estos estudios que estamos empezando de Primera de Corintios en el capítulo 4. Abran sus Biblias en el capítulo 4 de Corintios. En el capítulo 4 de Corintios. El capítulo 4 de Corintios nos explica el segundo problema que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. El primer problema ya lo hemos visto antes. El primer problema tenía que ver con la división al interior de la iglesia por los grupos que se habían formado entre que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, etcétera, etcétera. Entonces había una división al interior de la iglesia de Corinto. El segundo problema, que es uno de los problemas que va a tocar Pablo en el capítulo 4, lo encontramos en los últimos versículos del capítulo 3. ¿De acuerdo? Esto es importante, lo que vamos a hacer ahora es importante. Tomen un lapicero, porque vamos a marcar las divisiones del capítulo, ¿ya? Y vamos a entender que cada división tiene relación con el contexto en el cual el capítulo 4 de Corintios fue escrito. Así que, abriendo su Biblia en el capítulo 4 de Corintios, ¿ya? Capítulo 4 de Corintios. Ok. Entonces, para entender el capítulo 4 de Primera de Corintios, tenemos que tratar de descubrir cuál es la idea detrás del pensamiento de Pablo. ¿Por qué él escribe lo que escribe? ¿Por qué va a tocar ciertos temas que a veces puede ser que uno sienta que no tienen relación uno con el otro? ¿Cuál es la idea central? Es decir, ¿cuál es el pensamiento, la idea detrás de Pablo que lo lleva a escribir? Lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio, ¿ok? Entonces, el segundo problema que estaba enfrentando la iglesia de Corinto era que esta gente que estaba causando la división también tenían un problema de soberbia porque se creían sabios, se creían muy inteligentes, muy capaces de la palabra de Dios. Y este es un gran error que se comete muchas veces nosotros mismos cuando estamos estudiando en el seminario. Recién estamos empezando a estudiar la palabra, recién estamos empezando a conocer las diferentes doctrinas o enseñanzas, y de repente se nos sube a la cabeza. Se nos sube a la cabeza y nos creemos demasiado teólogos, demasiado capaces, y es más, hasta tenemos la soberbia de comenzar a criticar el pensamiento teológico o doctrinal de grandes hombres de Dios. Nos creemos superiores. Y todo porque estamos estudiando un poquito de teología, porque recién estamos empezando. Cuando uno está en el seminario, lo que llevas en el seminario es la cáscara de la fruta, es decir, solamente te dan algunas herramientas básicas, algún conocimiento bastante superficial de la teología o de la palabra, y lo demás lo vas a ir aprendiendo durante tu vida pastoral. Entonces, muchas veces, cuando uno llega a este punto, cuando
cuando la teología se te sube a la cabeza, cuando la soberbia se te sube a la cabeza, te crees con derecho de enseñar, de criticar, de cuestionar, porque tú te crees más que los demás. Yo mismo he vivido por experiencias parecidas. Hace un poco tiempo atrás, un muchacho, quizás, no sé, quizás 20 años o 22 años por ahí, imagino que por ahí estaba su edad, hizo un viaje y de regreso llegó con una nueva tendencia, fue seducido por una nueva teología moderna que está muy en boga en algunas iglesias, y comenzó en los estudios bíblicos un poco a cuestionar los estudios, a cuestionar las prédicas, y entonces lo llamé a sentarnos a conversar y a decirle, ¿pero qué te pasa? Y después de conversar un rato y ver su soberbia a la hora de defender sus puntos de vista, yo le hice la siguiente pregunta. ¿Quiere decir que tú, con tus 22 años o 23 años, y con los 3 o 4 meses que aprendiendo esta nueva doctrina, tú te crees y te sientes con mayor capacidad que yo, que tengo 40 años de pastor estudiando la palabra? O sea, tú sabes más que yo. Y él mirándome a los ojos me dijo, sí. En ese momento yo sabía que estaba hablando frente a una persona con la cual yo no voy a perder mi tiempo en discutir. Pues así es cuando se te sube a la cabeza, cuando la soberbia llena tu corazón y cuando crees que sabes más que los demás. Este es el segundo problema que había en Corinto. Primera de Corintios 3:18 nos dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio, y lean todo el pasaje para que vean que Pablo está hablando de estas personas que se creían sabias. Pues bien, el capítulo 4 tiene que ver con este tema. Es decir, este es el pensamiento que Pablo tiene detrás. Es lo que él está pensando y por eso escribe el capítulo 4. El capítulo 4 está conectado a la última parte del capítulo 3. Eso se llama contexto. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo va a comenzar a describir en el capítulo 4. Hay 4 temas que él va a tocar. 4 temas. ¿Ya? Y son los siguientes. Del versículo 1 al 2. Pablo dice, ustedes se creen muy sabios, pero nosotros solo somos servidores de Dios, remeros, los que reman el barco, ¿no? Administradores y fieles. Y esto lo vimos en el estudio anterior. En el estudio anterior estudiamos los versículos 1 y 2. Entonces piensen en lo que Pablo dice. Dice, ustedes se están creyendo muy sabios, ustedes se creen muy conocedores, ¿no? Pero la verdad es que nosotros solamente somos servidores, los remeros del barco, era la palabra que les expliqué la semana pasada. Somos administradores o mayordomos de algo que no es nuestro, porque la iglesia es del Señor. Y por último, tenemos que ser fieles al Señor. Servidores, administradores y fieles. Esto es la primera idea que Pablo les da, ¿verdad? Desde el versículo 1 al versículo 2. Vayan marcando con su lapicero, vayan marcando esa porción. La segunda porción es del versículo 3 hasta el versículo 5, donde Pablo va a hablar de juzgar a los demás. Es el tema que vamos a tocar hoy día. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, ustedes se creen muy sabios y se creen con derecho a juzgar a todo el mundo. Como ustedes son muy inteligentes y muy conocedores de la Biblia, entonces ustedes se creen con derecho a juzgar a todas las demás personas, incluyéndolo a Pablo, ¿no? Ellos se atrevían a juzgar al Pablo porque ellos ya sabían más que Pablo. Entonces este es el segundo enfoque que Pablo va a dar. El tercer enfoque lo vamos a ver del versículo 6 al versículo 8.
Ustedes se creen muy sabios, pero todo lo han recibido de Dios. Entonces, ¿por qué se creen sabios? Si toda la sabiduría viene de Dios, ¿por qué se creen superiores a los demás? Y el cuarto tema, que también es muy interesante, es desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Ustedes se creen más sabios que los mismos apóstoles. Y Pablo va a tocar este tema. Es decir, ustedes ya se creen superiores a los mismos apóstoles. Este era el problema en la iglesia, el segundo problema en la iglesia de Corinto. Vamos a repasar lo de la semana pasada. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y ahí marcamos servidores, administradores, fieles. Esto lo estudiamos la semana pasada, lo pueden encontrar también en el YouTube, si es que alguno de ustedes no lo leyó. Ahora sí, vamos a estudiar Primera de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 5. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 5. Les decía que el segundo tema de Pablo es: ustedes se creen tan sabios que se creen con capacidad de juzgar a los demás, ¿no? Y entonces Pablo dice, empieza en el versículo 4, diciendo lo siguiente: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Notan ustedes cómo Pablo les está diciendo, ustedes se creen capaces de juzgarme a mí también? Y entonces él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. O sea, en otras palabras, lo que Pablo les está diciendo es, ustedes se creen con derecho a juzgarme y tienen derecho a tener su propia opinión. Pero la verdad es que no le doy gran importancia a lo que ustedes piensan. Cuando Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, les está diciendo, a mí no me interesa, no me importa. Si ustedes me quieren juzgar, a mí no me interesa la opinión de ustedes en ese sentido, ¿no? Inclusive dice, ni siquiera de un tribunal humano. Claro, hay varios tribunales que lo habían juzgado a Pablo y lo habían metido a la cárcel injustamente. Entonces Pablo dice, ¿qué me voy a sujetar al juicio de hombres que no tienen al Señor en su corazón? Entonces Pablo les está diciendo, ustedes se creen con capacidad de juzgar, creen que tienen el derecho de juzgar. Pero a mí eso no me importa, no me interesa, lo tengo muy en poco lo que ustedes digan. En el versículo siguiente dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Porque el que me juzga es el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo que ni siquiera el juzgarse a sí mismo, porque el hecho de sentir la conciencia tranquila, eso no significa que seas justificado delante de Dios. Voy a repetir esa frase. Tener la conciencia tranquila, no por eso estás justificado
delante de Dios. Y esta es una creencia popular, ¿no es cierto? Muchos de nosotros hemos escuchado esta frase: mientras tengas la conciencia tranquila, no hay problema. Mientras tengas la conciencia tranquila, no hay problema. ¿De acuerdo? Pero esto es solo un engaño. Ese pensamiento es solo un engaño para calmar nuestras conciencias. Y les voy a explicar por qué. Porque nuestra conciencia de bien y de mal depende básicamente de tres aspectos. ¿Ya? Son tres aspectos que van formando tu conciencia de bien y de mal. En primer lugar, la crianza. La crianza, por ejemplo, es el primer factor que determina un poco tu conciencia, ¿no? Por ejemplo, si tú le enseñas a tus hijos desde niños a no ser racistas, entonces de adultos no lo van a hacer. Y cuando vean algún problema de discriminación racial, probablemente tus hijos reaccionen y su conciencia les diga: eso está mal. Pero si tú le enseñas a tus hijos a ser racista, porque no hay niño que nazca racista, las personas racistas son racistas por herencia, ¿me entienden? Es decir, uno es racista porque en casa le enseñaron a ser racista. Quizás no lo hicieron directamente, pero al momento de hablar despectivamente de personas con otro color de piel, o de otro país, o de otra raza, entonces automáticamente tú estás inculcándole a tus hijos ese racismo. Entonces ese niño crece con una actitud racista que él no se da cuenta. Y entonces cuando llega adulto, si él tiene actos que son racistas, su conciencia no le va a decir que está mal. Su conciencia le va a decir que está bien, que así es, así lo aprendió. ¿Entienden? O por ejemplo, estas familias gitanas que muchas veces van viajando por el mundo, yo he escuchado que en algunos casos les enseñan a robar a sus hijos desde pequeños. Los entrenan para robar y van con ellos porque ir con un niño infunde confianza y estas personas entran en las tiendas y los niños son los que roban y nadie se fija en los niños, enseñan a sus hijos a robar. Cuando este niño crezca, para él el robar no le va a producir un cargo de conciencia. Entonces el primer aspecto que va formando tu conciencia es tu crianza. O puede ser el segundo aspecto, la cultura. También en la cultura hay aspectos que uno los va recibiendo desde niño, ¿no? Por ejemplo, el nacionalismo. El nacionalismo es ese orgullo que tenemos por nuestra patria, ¿eh? Y que nos enseña muchas veces a odiar a los vecinos, sin razón alguna. Por eso en Latinoamérica tenemos esta situación tan cómica, ¿no? De que los argentinos no se llevan con los uruguayos, los chilenos no se llevan con los argentinos, los peruanos no se llevan con los chilenos, los ecuatorianos con los peruanos, los colombianos con ecuatorianos, los venezolanos con los colombianos. Todos hablamos el mismo idioma, nuestra comida es muy parecida, tenemos prácticamente la misma historia cultural, pero nos odiamos por países. ¿Por qué? Porque nos enseñaron desde niños esta tontería de que este nacionalismo te hace sentirte dueño porque simplemente naciste circunstancialmente en ese país. Si hubieras nacido al frente, serías del otro lado, del otro país. Entonces, este concepto de nacionalismo y nos hacen creer, porque es para defender a la patria en caso de guerra, ¿no? Pero entonces nos hacen creer, amar. ¿Han visto ustedes la pasión que tiene la gente cuando ve los equipos de fútbol jugando, ¿no? Y entonces te dicen, esta es tu tierra. Pues te cuento,
no es tu tierra, porque si quieres usar tu tierra, tienes que pagar un montón de dinero, porque esa tierra tiene propietario. Y si tú quieres un pedacito de tu tierra, tienes que soltar un montón de dinero para comprar un pedacito de esa tierra que te han dicho que es tuya. Entonces, culturalmente también nuestra conciencia va siendo educada. Por último, hay un tercer aspecto que forma tu conciencia y es la ideología. La ideología política, por ejemplo, es una de las tremendas y de los mayores males, creo que hay en la historia. La ideología política, cuando llega a meterse en tu corazón, llega a cautivar tu alma. Y en nombre de tu ideología eres capaz de dejar de pensar para actuar por impulso en defensa de una ideología que puede ser absolutamente malvada y sangrienta. Por ejemplo, Mao Zedong, durante su gobierno, cuando la Revolución Roja en China, mató cerca de 78 millones de personas. Stalin, el que estuvo ahí luchando por el pueblo, ¿verdad? Luchaba por el pueblo, porque la ideología comunista lucha por el pueblo. Bueno, mató 23 millones de personas. Hitler mató 17 millones de personas. ¿A qué voy con esto? Sea por tu crianza, por tu cultura o por tu ideología, es posible que tú no tengas cargo de conciencia y estés cometiendo barbaridades. Tú puedes estar convencido y tú puedes decir, yo no tengo mala conciencia, yo me siento bien con mi conciencia, y eso no significa que tú seas justificado delante de Dios. No. Porque puedes haber creado pensamientos, normas, una moral que te haga sentir bien, pero que sea abiertamente en contra de la humanidad y en contra de Dios mismo. Entonces, el hecho de no tener mala conciencia, no por eso te justificas delante de Dios. ¿Cuándo empezó todo esto? Todo esto empezó en el Génesis. Todo esto lo empezó pues Adán y Eva. Vamos a leer ese pasaje. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Esa es una historia que todos la conocemos. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué queremos decir con esto? Aquí empieza la historia, cuando el árbol del bien y del mal, el texto dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué ella se siente atraída por ese árbol? Porque el diablo le dice, porque entonces serán como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal.
En otras palabras, lo que el diablo le estaba vendiendo a Eva era que a partir de entonces ellos sabrían lo que es bueno y lo que es malo. Ellos ya no necesitaban a Dios para eso. Esto es el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad es que desde aquella época, desde Adán y Eva, ellos decidieron alejarse, separarse, independizarse de Dios y tomar la rienda de su propia vida, decidiendo, según su propio criterio, lo que es bueno y lo que es malo. Porque a partir de entonces ellos sabrían lo que es bueno y sabrían lo que es malo. Lo que no consideraban es que el ser humano es absolutamente egoísta. Y por lo tanto, a partir de ese momento, el hombre va a establecer como bueno lo que le conviene, lo que le gusta, lo que su pasión, su egoísmo anhela, lo que él quiere para sí mismo, así sea malo, el hombre lo va a interpretar como bueno. Y entonces eso es lo que vivimos hoy en día. Vivimos una cultura donde el hombre determina lo que es bueno para sí o malo para sí. Pero ¿quién puede determinar eso? ¿Por qué la sociedad está tan mal? Porque es muy simple. Si yo no tengo un parámetro de moral externo a mí, sino interno, yo voy a determinar la moralidad de acuerdo a mi conveniencia. Por ejemplo, ¿por qué lo que hizo Hitler al matar a los judíos es malo? Él pensaba que era bueno. Pues bien, si él piensa que es bueno y yo pienso que es malo, ¿quién tiene la razón? ¿A quién le damos la razón? Si, por ejemplo, tú cierras tu casa con llave porque no quieres que entren ladrones, y entonces la gente dice, bueno, está bien, es correcto que cierres tu casa porque quieres protegerte de los ladrones. Pero el ladrón quiere entrar a tu casa porque él necesita comer y darle de comer a sus hijos. Y entonces te dice, no tienes derecho a cerrar tu casa porque yo necesito comer y darle de comer a mis hijos. Entonces es mi derecho robarte. ¿Quién determina qué es bueno y qué es malo? Necesitamos una norma moral escrita en forma imparcial, externa al hombre. ¿Y quién mejor para escribir esa norma moral que el propio Dios? Porque Dios es nuestro creador. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Pablo dice que si yo no tengo mala conciencia por lo que hago, no significa que esté justificado, porque puedo tener buena conciencia, puedo sentirme bien, no tengo mala conciencia de nada, y sin embargo puedo estar causando gran daño a otras personas. Puedo estar causando gran dolor a otras personas. Entonces, yo necesito un parámetro, y Pablo dice, el que me juzga es Dios. Entonces, ese es el parámetro que Pablo pone. Pablo dice, es Dios el único que puede juzgarme, porque Él es el único que puede evaluar las cosas en forma real y absoluta verdad y justicia. Quiero que busquemos dos versículos bíblicos en el libro de los Salmos. El Salmo 26, versículos 1 al 3. Salmo 26, versículos 1 al 3. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado.
He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. David escribe y le dice, Señor, necesito que tú me examines, porque es muy probable que yo y mis propios pensamientos y mi propio corazón me estén engañando. La Biblia dice que el corazón es perverso más que todas las cosas. No hay cosa que engañe al hombre tanto como su propio corazón. Y cuando la gente en el mundo te dice, haz lo que tu corazón siente, te están tirando al barranco. Hay muchos hombres que por hacer lo que su corazón siente, abandonaron esposa, abandonaron hijos y se fueron con la amante. Era lo que su corazón sentía, pues, ¿no? Cuando a veces renuncias a un trabajo que es correcto, que es bueno, que mantiene a tu familia, y te dedicas a vivir la vida, a bailar, a disfrutar, entonces te dicen, pero ¿por qué lo hiciste? Porque hice lo que mi corazón me dictaba, ¿no? ¿Cuántos errores a la hora de casarse? Porque hacemos lo que nuestro corazón dice, pues. Entonces, lo que Salmista dice acá es, yo necesito que Dios mismo me examine. Yo necesito que Dios me abra los ojos a las verdaderas intenciones de mi propio corazón. Entonces, tener buena conciencia, o mejor dicho, no tener mala conciencia de nada, no significa que eres justificado delante de Dios. Necesitas que Dios te dé su opinión. El Salmo 139, versículos 23 al 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas perversas, malvadas, reaccionando por venganza, o por orgullo, o por soberbia? Y lo hemos hecho conscientemente, pero no podíamos dejar de controlarnos. Eso tiene que ser probado por Dios. Dios tiene que decirte, no lo hagas. Prueba tu corazón, no te dejes guiar por tus impulsos. Nuevamente repito la idea. Tener la conciencia tranquila no te justifica, porque puedes estar haciendo barbaridades y no saberlo. Ahora, si bien es cierto, en primer lugar necesito tener una relación con Dios tan estrecha que Dios pueda mostrarme las cosas. Debo tener con Dios tal relación personal, de tal manera que Dios pueda hablarme y decirme, esto estás haciendo mal. ¿Entienden? La segunda cosa que podemos hacer es confrontarnos con la misma Escritura. Vamos a leer dos textos más, el Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, versículo 133. Salmo 119, versículos 133 nos dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué bonito. Ordena mis pasos con tu palabra. Entonces, lo que hay que entender acá es lo siguiente.
Nadie, aunque tenga buena conciencia, puede estar siendo justificado delante de Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque tu buena conciencia puede estar disculpando actos que no son correctos. Aunque no tienes mala conciencia, pero son actos malos. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos confrontamos con la palabra de Dios, con la escritura, que es la que nos da la moral externa a nosotros, mucho más sabia y no egoísta como nuestra propia moral. En otras palabras, cuando Pablo dice, aun que de nada tengo mala conciencia, y no por eso soy justificado, pero él agarra y dice, añade en la última línea, dice, pero el que juzga es el Señor. El que juzga es el Señor. En otras palabras, está diciendo que el único juicio valedero es la opinión que Dios tiene de mí. O sea, el único juicio correcto y que yo debo aceptar porque proviene del creador de los seres humanos es el juicio de Dios. Y el versículo dice, porque el Señor, cuando Él venga, dice en el versículo 5, leen, el versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces lo que Pablo les está diciendo a los corintios es esto. Ustedes se creen muy sabios y se creen con derecho de juzgar a la gente. Falso. No deben hacerlo. Ni siquiera nosotros podemos juzgarnos a nosotros mismos. Porque aunque no tengamos mala conciencia, no por eso somos justificados. El único que tiene un juicio justo y correcto es Dios. Es decir, lo único que vale es la opinión que Dios tiene de mí. Ni siquiera es la opinión que yo tengo de mí. Menos es la opinión que los corintios tengan de mí. Lo único que vale es la opinión que Dios tiene de mí. Y esto me llevó a hacer un pequeño estudio sobre todos aquellos versículos que muestran alguna forma o que nos dan algunos indicios sobre qué le agrada a Dios entonces. Si yo realmente quiero saber cuál es la opinión que Dios tiene de mí, entonces yo me pregunto, ¿y entonces qué le agrada a Dios? Por falta de tiempo no vamos a poder tocar todos los versículos, vamos a tocar solamente algunos de ellos, pero se los dejo en la pantalla para ver si alguno los quiere escribir. ¿Qué actitudes agradan a Dios? ¿Qué actitudes le desagradan? De estos pasajes vamos a leer, vamos a buscar, por ejemplo, Primera de Reyes en el capítulo 3. Primera de Reyes en el capítulo 3. Como les digo, no vamos a ver todos, solamente vamos a ver algunos. Primera de Reyes en el capítulo 3. Este es un pasaje muy bonito donde Salomón se encuentra con Dios. ¿Ya? Y Dios le va a hacer una pregunta que no, ¿quién de nosotros no quisiera recibir esa pregunta en algún momento? Primera de Reyes, capítulo 3. Versículos 3 al 10. ¿No? Dice así el texto. Mas Salomón amó a Jehová. Empezamos por ahí. Mas Salomón amó a Jehová.
andando en los estatutos de su padre David. En el versículo 5 dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. Esta pregunta, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Creo que ¿quién de nosotros no ha soñado con que Dios le haga esta pregunta? Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque Salomón amaba a Dios y eso le agradaba a Dios. Entonces Salomón dice lo siguiente, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, o sea, no doy ni para adelante ni para atrás. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al que tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y entonces Salomón contesta y dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué cosa le agrada a Dios? Cuando Salomón, en lugar de pensar en sí mismo, pide por el pueblo de Dios y dice, Dios, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Yo quiero gobernar a tu pueblo. Pero no sé ni entrar ni salir, no sé ni para adelante ni para atrás, no sé qué hacer. Dame la sabiduría. Y dice que esto le agradó tanto a Dios. El amor que Salomón tenía por el pueblo de Dios. El desprendimiento, porque Salomón no pensó en sí mismo, pensó en ellos. Que Dios le dice, te voy a dar sabiduría. No me has pedido ni tiempo para vivir, no me has pedido dinero, no me has pedido nada. Te voy a dar la sabiduría que me has pedido, pero además, te voy a dar todo. Te voy a dar el oro, te voy a dar todo. Porque tú pensaste primero en mi pueblo, antes que en ti mismo, por ejemplo. Entonces yo me pregunto, si yo tengo esa actitud en mi corazón, si mi actitud le agrada a Dios en ese sentido. Busquemos, por ejemplo, el Salmo 69, versículos 30 y 31. El Salmo 69, versículos 30 y 31. El Salmo 69, versículo 30 al 31 dice, alabaré yo el nombre de Dios con cánticos, lo exaltaré con alabanza. Y el versículo 31 dice, y agradará a Jehová más que sacrificios de buey. A Dios le agrada más tu alabanza, tu canto, tu exaltación. A Dios le agrada que le cantes, le agrada que lo alaben. A Dios le gusta eso, pero nosotros no lo hacemos. Tan poco tiempo tenemos para alabar a Dios. Gastamos todo nuestro tiempo de oración en pedirle cosas, cuando lo que Dios te agrada es cuando le alaban. ¿Cuánta gente llega a la iglesia después de la alabanza? Después de la alabanza, para escuchar la prédica. Y a Dios le agrada la alabanza de su pueblo. Vamos a leer Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1, 6 al 9.
Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando la gente no se da cuenta, cuando menosprecia al Señor. La gente tiene a veces la conciencia tan cauterizada que no se dan cuenta cuando están menospreciando al Señor. Y tienen la conciencia tranquila. Ellos sienten la conciencia tranquila. Actos que continuamente son un insulto. Tomemos cosas tan simples. Por ejemplo, la irresponsabilidad para cumplir una tarea en la iglesia. O hacer las cosas a medias. Rápido, apúrate, termina de una vez. Ya. Hacerlo de esa manera es menospreciar al Señor, porque estamos haciendo las cosas para el Señor. ¿Qué ni hablar acerca de nuestras ofrendas al Señor? Cuando el Señor dice: hónrenme. Y yo veo a la gente que si eso se llama honra, es decir, agarrar unas moneditas que te sobran en la billetera, si uno cree que eso es honrar a Dios, pues está perdido completamente en la selva. Eso es una ofensa, eso es un insulto. Pero la gente no tiene problema de conciencia, tiene la conciencia tranquila. El Señor dice que lo honremos, porque eso, honrarlo, le agrada. Y deshonrarlo y menospreciarlo, eso le desagrada. Vamos a leer más textos. Ya espero que hayan copiado todos estos porque vienen más. Acá tenemos más, por ejemplo. Vamos a leer, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 5. Quiero que vean, por ejemplo, dice: no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué cosa fue lo que hicieron? Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia desagrada a Dios. Aunque no tengas mala conciencia, la codicia desagrada a Dios. Versículo 7 dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. En este pasaje no se está hablando de idolatría de imágenes, que también ofende a Dios,
Pero se está hablando de idolatrar los placeres de la vida. Idolatrar los placeres de la vida. Cuando los placeres de la vida tienen más valor que el Señor. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y el versículo 9 dice, ni tentemos al Señor. Tentemos, es decir, estás probando hasta cuándo puedes seguir pecando y que Dios no intervenga, hasta cuándo. Versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Y todas estas cosas desagradaron a Dios de tal manera que toda esa generación pereció en el desierto. Entonces yo me voy preguntando hasta ahora, me pregunto, mi opinión de mí mismo no vale. Pablo dice que yo, aunque tenga buena conciencia de mí mismo, eso no me justifica. Que lo que yo necesito es la aprobación de Dios. Necesito saber la opinión que Dios tiene de mí. Y lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué opinión tendría Dios de ti? ¿Qué opinión tendría Dios de ti? Le voy a dejar esos versículos ahí para que ustedes los lean después, posteriormente. Pero hay un tercer cuadrito. Y cuando tus caminos le agradan a Dios, ¿qué hace Dios? Cuando tus caminos le agradan. Vamos a leer Proverbios 16, 7. Proverbios 16, 7. Miren, este pasaje es precioso, dicen. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Puedes poner acá vecinos o compañeros de trabajo que te están queriendo meter el cuchillo por la espalda. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Versículo 2. Perdón, capítulo 2. Perdón. Ya me retrocedí. Salmo 18. Salmo 18. El Salmo 18, versículo 16. Salmo 18, versículo 16. Cuando tus caminos agradan a Dios. Salmo 18, versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Me libró, me sacó, me tomó, él fue mi apoyo. ¿Por qué? Porque se agradó de mí. Se agradó de mí. Y un último versículo en Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 26. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo.
Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador le da trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Entonces, volviendo al tema de Corintios, vamos terminando ya leyendo el versículo 5. Entonces Pablo les dice, así que no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor. La enseñanza de Pablo era, ustedes que se creen sabios, están juzgando a todo el mundo, no lo hagan, porque el único que puede juzgar correctamente es Dios. Y la única opinión que debe valer en mi vida es la opinión que Dios tiene de mí. Y entonces Pablo dice, terminando, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Todo lo que tenemos escondido, todo lo que tenemos guardadito en lo oculto, va a salir a la luz. Manifestará las intenciones de los corazones. En ese entonces sabremos lo que va a pasar. Cuando las intenciones salgan a luz. Y por último dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis. Ahora bien, y con esto vamos ya terminando. Si bien es cierto, basado en este texto, yo puedo exigir que nadie me esté juzgando. La verdad es que a veces pedimos que no nos juzguen cuando estamos andando en malos caminos y no queremos que nos llamen la atención. O sea, el texto dice no juzgar. Pero cuando alguien exige muchas veces, no me esté juzgando, no me esté juzgando, es porque tiene un pericote, tiene una rata oculta, o está haciendo las cosas mal, o está andando por mal camino, y cuando uno le llama la atención, entonces le estás tocando los nervios, y entonces la gente salta, no me juzguen, no me juzguen. Pero recuerda que cuando tú dices, no me juzguen, no me juzguen, porque estás andando mal, recuerda que vendrá el día en que Jesús aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces dice, recibirá cada uno su alabanza. Hay gente que recibirá verdadera alabanza. Y hay gente que recibirá alabanza. Hermanos, en este pasaje, y ya terminamos con esto, lo que hizo Pablo fue llamarles la atención a los corintios. Llamarles la atención. Porque se creían tan sabios que hasta que consideraban juzgar a Pablo. Y Pablo les dice, no lo hagan. Ni siquiera podemos juzgarnos nosotros mismos, porque el hecho de que no tengamos mala conciencia no quiere decir que estemos justificados. Y la única pregunta que debes hacerte es, ¿agrada tu vida a Dios? ¿Qué opinión tiene Dios de ti? Porque ese es el único juicio que vale la pena saber. Vamos a orar para terminar este estudio. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Acompáñanos y bendícenos esta semana. Aplica esta palabra a nuestro corazón. Permítenos evaluarnos a nosotros mismos y confrontarnos a nosotros mismos.
para ver si hay en nosotros camino de perversidad y no nos damos cuenta, ni siquiera nuestra conciencia se da cuenta. Por eso abre nuestros ojos, porque si hay algo que queremos, es que nuestras vidas te agraden. Nos interesa solo la opinión que tú tengas de nosotros, Señor. Y la verdadera opinión la encontramos en tu palabra. Ayúdanos a confrontarnos con la palabra para saber que nuestros caminos son rectos y justos delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos la próxima semana, el miércoles a las 7 de la noche, hora de Suiza. Y el viernes seguimos con los estudios del Evangelio de Juan a las 8 de la noche, hora de Suiza. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga.